Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga conmigo en esta mañana: yo necesito una sola cosa, la palabra de Dios. Una vez más, yo necesito una sola cosa, la palabra de Dios. Quiero compartir en esta mañana, alrededor del tema de solo Escritura, un mensaje que he titulado Lo único que necesitamos. Lo único que necesitamos. Si por el motivo que fuera te dijeran que te van a llevar a la selva durante un mes totalmente incomunicado y solo puedes llevar 5 cosas útiles para sobrevivir en medio de la selva, ¿tú qué llevarías? Algunos dirían que llevarían una navaja, una caja de fósforos, una cobija, un repelente para los zancudos, qué sé yo, un sartén para cocinar. 5 cosas nomás, o cosas parecidas como estas, que creemos que son lo más útil para sobrevivir en condiciones extremas. Pero nadie pensaría en llevar una Biblia, ¿cierto que no? Pero resulta, hermanos, que así mismo sucede en el ámbito espiritual. Creemos que necesitamos muchas cosas para tener el tan anhelado éxito que todos buscan. Y algunos cometen el grave error de combinar varias cosas y varios tipos de conocimiento, como conferencias de motivación, como libros de autoayuda, filosofías humanas, y lo quieren combinar con la palabra de Dios. Pero realmente lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Solo Escritura es lo único que necesitamos. No necesitamos añadirle a nuestra vida conceptos humanos que nos brinden cierta comodidad mental y creer que estamos logrando el éxito. Lo único que necesita el hombre de Dios para tener una vida completa y realizada es la Escritura. Aquí, como acabamos de leer en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Escritura, dice la palabra, que la Escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios mismo. Es la revelación del pensamiento mismo de Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas. Solamente uno dijo amén. En la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas. Ahora sí lo entendieron. Dice, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra de Dios, hermanos, es completa, es perfecta, porque es el pensamiento de Dios. ¿Cómo inició el concepto de solo Escritura? El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Asamblea Imperial, conformada por las autoridades principales del Sacro Imperio Romano Germánico, para comparecer ante ellos con el propósito de hacerlos retractar bajo presión de sus escritos y 41 de sus tesis. De esas 95 tesis que expuso Martín Lutero, 41 de ellas las tenía que debatir.
Lutero solicitó 24 horas para pensar y meditar. Y al siguiente día, el jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal y en medio de su argumentación para responder si se retractaba o no de sus escritos, él afirmó lo siguiente. Escuche muy bien las palabras de Martín Lutero. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Esta fue la manera en que Martín Lutero afirmó el principio de sola escritura. Cuando Lutero dijo que su conciencia era prisionera de la palabra de Dios, se refería a algo muy importante que hoy en día se ha olvidado por muchos en el entorno del cristianismo. Y es no obligar la conciencia de otras personas a creer en conceptos que no se hallan en la palabra de Dios. Ni las tradiciones, ni las opiniones humanas, ni lo que se decida en los concilios, ni lo que diga el Papa, ni los credos o confesiones de fe, no pueden obligar a obedecer y creer de manera totalitaria absolutamente nada que no esté de acuerdo a las sagradas escrituras. Lo único que puede atar y obligar la conciencia del hombre es la palabra de Dios. Repito, lo único que puede atar, obligar la conciencia del hombre es la palabra de Dios, porque solo ella tiene autoridad. Debido a una serie de tradiciones religiosas no respaldadas por la Biblia que la iglesia romana había impuesto sobre los feligreses en esta época, Lutero se esforzaba por regresar al primer lugar que debían tener las escrituras, ya que habían puesto el magisterio de la iglesia por encima de la palabra de Dios. Para Lutero, las escrituras eran la norma determinante para la vida y la fe, no la norma determinada, como si la palabra de Dios se pudiera cambiar o manipular. Y esto realmente, hermanos, qué triste decirlo, pero esto no ha cambiado en la iglesia romana de hoy. La tendencia del hombre a establecer como mandato de Dios algo que realmente es una idea humana, no es algo nuevo. También el Señor Jesús denunció a los religiosos de su época por el mismo motivo. Delató a los fariseos diciendo que habían invalidado la palabra de Dios por su tradición. Marcos capítulo 7 versículo 13, si lo quiere leer conmigo, léalo y búsquelo, avanzo rápido. Marcos capítulo 7 versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios. ¿Con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Dirigiéndose Jesús a los fariseos, que eran falsos e hipócritas. Invalidaban ¿qué? La palabra de Dios con la tradición. Y actualmente sigue habiendo tradiciones de hombres en muchas de las denominaciones cristianas aún.
y algunas veces, aunque no son necesariamente antibíblicas, no pueden ser enseñadas como estándar para todo el mundo, porque solo la palabra de Dios tiene esa autoridad. Por ejemplo, la forma en que se realiza, qué sé yo, una boda matrimonial, o la forma en que se hacen las actividades congregacionales. Pero hay cosas, otras veces, hay ciertas tradiciones que sí pueden representar violación a la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos someternos a ellas. Por ejemplo, la veneración de imágenes, que es algo que se practica en la Iglesia Católica Romana. Porque Dios ha establecido en su palabra de manera radical, clara, que no podemos idolatrar imágenes. Igual como Lutero lo hizo en su época, hermanos, nosotros también en nuestro tiempo actual debemos rechazar toda declaración, toda tradición que contradiga la revelación de Dios en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nuestra confesión de fe y credo coinciden con la Biblia, entonces sí debemos obedecer. Pero no porque la autoridad esté en sí misma en la confesión doctrinal que tenga la iglesia, sino porque la palabra de Dios avala esa confesión de fe y doctrina. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole lo siguiente: que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor, tú y yo, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y nosotros somos los encargados de preservar y de sostener la verdad de Dios como columna. De lo contrario, si no se cumple esta función, hermanos, entonces no hay esperanza. Porque nadie más va a preservar o va a proclamar la verdad para que todos escuchen esa verdad. Es la iglesia de Cristo la encargada de cuidar la verdad de las Escrituras. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como iglesia, hermanos. Transmitir a la siguiente generación la misma verdad que nosotros hemos recibido. Así como Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué enseñó Pablo? Lo que él mismo recibió directamente de Jesucristo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Todo lo que enseñó, todo lo que predicó, todo lo que transmitió y comunicó el apóstol Pablo era conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y esto es lo que debemos hacer hoy en día. Este debe ser el mismo mensaje que prediquemos y que enseñemos a otro, sin diluirlo, sin cambiarlo, sin mezclarlo con otras cosas. Porque lo único que puede transformar la mente, el corazón y la voluntad del hombre para tener esperanza de vida en medio de este mundo caído es la palabra de Dios, tal cual como está escrita.